Buenas tardes, ¿cómo están todos? Fíjense que tenemos un usuario un suscriptor que nos pidió que hiciéramos un video acerca de las relaciones de Andrés Manuel con el ejército. Yo creo que si ustedes han estado pendientes de las noticias en Facebook, etcétera, se han dado cuenta de que Andrés Manuel pues, ha despotricado en contra del ejército mexicano desde los 43 de Ayotzinapa, diciendo que han hecho malas cosas, que son asesinos, que han hecho violaciones a los derechos humanos, desde Calderón hasta con Peña Nieto. Entonces, realmente las relaciones con el ejército no han sido buenas, no son buenas en la actualidad, pero pues podemos hacer un análisis de más o menos cómo va la situación. En septiembre del 2006, y en respuesta al sexto informe del entonces presidente Vicente Fox, un iracundo Andrés Manuel López Obrador pronunció uno de los más agresivos discursos de su historia. Dijo en el Zócalo capitalino, a donde había convocado a sus seguidores, que el gobierno saliente de Fox y el entrante de Felipe Calderón se pueden ir al diablo con sus instituciones. Es el famoso discurso donde dice, y al diablo con sus instituciones, que creo que lo han pasado en todas partes. Que se queden con sus tanquetas y sus soldados. Los que les preocupa a nuestros adversarios es que ya no estamos dispuestos a aceptar las reglas del juego. Y luego de la sentencia anunció la creación de un gobierno ciudadano, paralelo al de Calderón, que acabaría con las instituciones obsoletas e inservibles. Hmm. Ay, Andrés Manuel. Vale el ejercicio memorioso porque 11 años después, al arranque del 2017, el señor López Obrador sigue diciendo lo mismo. Sigue mandando al diablo las instituciones fundamentales del Estado mexicano, como la Marina Armada y la Secretaría de la Defensa, a pesar de que él mismo y muchos de sus apologistas insisten en que Obrador ya cambió y que no es el mismo del 2006 y el 2012. Yo no sé cómo pueden decir que es diferente este Andrés Manuel. Es lo mismo, más senil y más anciano, pero al fin y al cabo es el mismo Andrés Manuel. Y si tienen dudas de que AMLO es el mismo de siempre, el mismo que manda al diablo a las instituciones y que no respeta las reglas del juego democrático, basta recordar que apenas en el 9 de febrero de gira del año pasado, de gira por Nayarit, mintió a sus seguidores y a la opinión pública cuando acusó sin una sola prueba que la María había masacrado a menores de edad en un operativo contra las bandas criminales que controlan la entidad. Ah, caramba. Déjeme decirle, Andrés Manuel, que estos menores de edad que dice usted que masacró la Marina estaban armados hasta los dientes y estaban con criminales de alto rango del narcotráfico. Así que por favor, señor Andrés Manuel, sí, menores de edad, pero al fin y al cabo armados y estaban disparándole al ejército. ¿Qué esperaba que hiciera el ejército? ¿No defenderse? La acusación de AMLO, sin una sola prueba, motivó una reacción generalizada del repudio y se ganó el reproche de tirios troyanos, sobre todo porque el gobierno federal demostró que era falsa la premisa planteada por Obrador. Días después, en gira proselitista por Nueva York, AMLO acusó al ejército mexicano de ser responsable de la masacre de los 43, luego de que el padre de uno de los normalistas asesinados le reclamó su responsabilidad política al imponer a la familia Abarca en el gobierno de Iguala. Obrador volvió a mentir al acusar al ejército sin ninguna prueba de la masacre de Iguala. Por eso la pregunta, ¿qué significa que AMLO acuse sin pruebas a la Marina y al ejército de crímenes que nunca cometieron? La respuesta la conocen todos. En los hechos, AMLO sigue mandando al diablo a las instituciones, entre ellas a la Marina Nacional y al Ejército. Las únicas dos instituciones que combaten el crimen y el narcotráfico, porque en este país la policía, tanto municipal como estatal y federal, sirven para un carajo. Esta es la verdad. Pero además, desde hace meses y al margen de la ley, López Obrador realiza una abierta campaña presidencial que debería ser sancionada por el INE. Esto sucedió en el 2017, es decir, no respeta las reglas del juego. Es decir, manda diablo a las instituciones y además no respeta a las instituciones. Solamente se respeta a sí mismo y a sus propias reglas. Dicen por ahí que ya cambió López Obrador. Yo lo dudo. Déjenme les comento también otro punto muy importante de esto.
Dice, el ejército enlista groserías de AMLO. Una cuenta minuciosa llevan las groserías de Andrés Manuel López Obrador contra las Fuerzas Armadas. Nos comentan recientemente, el tabasqueño reprochó al general Salvador Cienfuegos que recibieron reconocimiento de la Universidad de Chiapas. Esa es politiquería, dijo. Mejor que se ponga a trabajar. A un militar que lleva 56 años sirviendo al país, no se me hace justo. Ese señor sí trabaja, Andrés Manuel, no como tú. No como tú que te la has pasado en candidaturas. Esta es tu tercera candidatura presidencial, viviendo del erario público, porque no trabajas en otra cosa. Y hasta admites que tus propios libros, que según esto eran los que te mantenían, ni siquiera los escribiste tú. Así está la cosa, Andrés Manuel. ¡Qué carambas! Nos cuenta que para elementos de tropas oficiales, jefes generales y militares en retiro, don Andrés Manuel faltó nuevamente al respeto a un instituto armado. Ahora ofendió a su líder, Cienfuegos. Nos hace notar que es un militar leal, que ha trabajado duro Andrés Manuel, muy importante, como buen soldado desde hace 54 años. Cuando AMLO ni siquiera había terminado la primaria, Cienfuegos ya estaba al servicio de la nación. Nos comentan que quizá el precandidato presidencial cree que el trabajo duro es el de andar en campaña. Ya ven que eso es lo único que se le da, y no el que hacen los soldados. Qué triste denostar el esfuerzo que tienen los militares y que han estado haciendo. A regañadientes, pero parece ser que la defensa y la marina aceptarían un triunfo de AMLO. Los jefes de la defensa y la marina no ven con buenos ojos a Andrés Manuel, precandidato presidencial a la coalición Juntos Haremos Historia. Llevan un recuento de todas las... Pues sí, hasta el momento nada más hemos estado discutiendo los problemas que ha habido entre Andrés Manuel y el ejército. Son muchos. Desde el 2006 ha atacado constantemente a las Fuerzas Armadas, a la Marina, insinuando que han violado derechos humanos, que han asesinado, genocidio, etcétera. Digo, los ataques de Andrés Manuel al ejército y a la marina han sido constantes. Para colmo, quiere unificar al ejército, a la marina y a las fuerzas policiales en un mando único, algo que no cae muy bien entre las fuerzas armadas. También me gustaría leerles esto que llegó a Plaza de Armas en un periódico en Querétaro, y quiero leerles un poco sobre el documento para que ustedes entiendan cómo está de enojada las Fuerzas Armadas, los altos mandos, con respecto a los comentarios y sobre todo a la amnistía que está ofreciendo Andrés Manuel. A ver, en el documento entregado a Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, el general de división DEM, retirado Sergio Aponte Polito, excomandante de 5 zonas militares y una regional, opina que el candidato Andrés Manuel López Obrador no tiene la calidad moral para ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Reprueba sus propuestas de amnistía a los narcotraficantes e integrar al ejército a una Guardia Nacional para tener el poder total y establecer la reelección. A sus 75 años de edad, con casi medio siglo de servicio en la milicia y tras haber enfrentado a los grupos delictivos en Sinaloa, Baja California, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, entre otros estados, en donde denunció los presuntos vínculos de gobernadores, procuradores y directores de las policías, el condecorado divisionario revela haber declinado invitaciones a acompañar al inspirante presidencial de Morena en Tijuana, Baja California y Querétaro, estado en el que radica. El empresario bajacaliforniano Jaime Bonilla y el dirigente queretano Carlos Peñafiel les explicó que después de haber sido director de infantería y también de transportes militares en la Secretaría de la Defensa, además de comandante de una guarnición militar, 5 zonas militares y una región militar en los que enfrentó con éxito las actividades del narcotráfico y la manera en que son apoyados por diversas autoridades para perjudicar en forma extrema a la sociedad mexicana. No podría acompañar a un político que constantemente está denostando a las Fuerzas Armadas. Los mismos altos mandos están enojados porque está criticando sin fundamentos, sin pruebas, Andrés Manuel, a las Fuerzas Armadas. En particular se oponen al proyecto de integrar a los militares en una Guardia Nacional para quedar bajo un mando único, porque es el camino que siguen los gobiernos autoritarios para tener después el poder total de un país, sobre todo con la idea que tienen de una democracia participativa, no representativa, para reformar o derogar
la constitución política de los Estados Unidos mexicanos e incluso creando la República Morosa a través de un Congreso Constituyente que considere la reelección con el pretexto de falta de tiempo para cumplir los objetivos de su plan de gobierno. Esto lo está diciendo el propio militar, no lo está diciendo un político. Un militar está diciendo que todas estas acciones que está tomando Andrés Manuel van en contra de la democracia. Critica el general Aponte Polito la incorporación a su proyecto de funcionarios corruptos y algunos legisladores que saltaron como chapulines de otro partido al suyo por un hueso y ahora ya son honestos, según Andrés Manuel, como también ya lo son los que causaron mucho daño a los habitantes del Distrito Federal por la corrupción en la línea 12. Ebrad, ahí te hablan. O el daño causado a los pobres mineros con el dinero de muchos años de trabajo que fueron defraudados, Napoleón. Así dice que no apoyará a AMLO. Así es. Entonces, pues contestando la pregunta de nuestro suscriptor de que si Andrés Manuel puede gobernar con el gobierno, con los militares, pues seguramente sí, digo, ya está buscando generales retirados que lo apoyen y seguramente con ellos pues tratará de llevar las cosas tranquilas. No creo que haya una sublevación militar, por lo mismo que las declaraciones que han dado los mismos militares, pero definitivamente no están contentos con él, ni tampoco están contentos con la idea del mando único. Es obvio, ellos han sido la única institución que se ha mantenido relativamente afuera de la influencia del narcotráfico y instaurarlos o juntarlos con las pútridas instituciones policiales, pues es algo que no caería bien, sobre todo entre los altos mandos del ejército. Pues hasta aquí llega la reseña. Fue un placer hablar con ustedes, cuídense mucho y hasta luego.